Bonjour, bonsoir mon ami, Mamoudou. Nice. Bonjour. Nami Alvin, comment vas-tu? Bien, bien, mabuti. Todo, Mabuti. todo bien? Yan kasama natin si Boy Smiling Face. Yan kaya pag marami akong problema mga kaluts, si Mamudo lang tinitingnan ko para mawala yung problema natin kasi every minute, every hour, every second nakatawa siya. Yan, daming ginagawa kasama si Mamudo. Mamudo, ¿qué tal? Todo bien. Bien? Saba? Bien? Ça va bien. Okay. Et toi? Tout, Bien. tout va bien? Oui. Ok, ok. ¿Cómo estás familia en Mali? Familia Mali, bien ahora. Está bien, no? Está bien. Yan siguro yung iba naman na kilala nyo na si Mamudo. Kasi yun, simula nung di ba, dati nung nabablog siya. Then after that, may pumalit pa doon dito na isa pa na gumagawa ng trabaho ng ganito. After doon, hindi na bumalik yung pumalit doon na gano'n na lang, nagnegosyo na lang din sa Bangladesh. Tapos itong almasen na to, tuluyang sinara na lang din. Tapos yung mga new items, na nilalagay na directly doon sa malapit sa selling area, sa likod lang din, maliit na warehouse sa amin doon. Kaya doon nalipat na rin si Mamudo doon, and then yun, sarado dito. Now lang binuksan kasi ito nga, inuubos namin yung dito, yung mga items. Kaya yun. So kahit kaming dalawa lang dito ni Mamudo, masaya kami. Kasi lagi siyang nakatawa, sabi nga sa inyo mga kaluts. Iba yung tao rin ito na okay din, okay magtrabaho, mabait. Si Mamudo from Mali. Adieu, Yes. Yan, nagsasalita siya ng French and Bambara, no? And Spanish, dito na rin lang din natuto. Pero mas talagang pinaka-language nila is French. So kaya nagpapaturo ako sa kanya ng mga ilang words ng French, no? From Frances. Yung pagbibilang alam ko na. Tapos yung mga ilang basic na kukunti pa lang naman mga kaluts. En Frances, ¿cómo se llama Rilo? Lamont. Lamont? Lamont. Lemon? Oui, ça va les jours. Lamont. Lamont. Lemon? No, lemon. Reloj español. Montre. Francés. Lamon. Lemon, Lamont. Montre. Espera. Espera, Mahmoud. Dame. Ese final. Lamont. ¿Está bien? Sí. Todo igual, ¿no? Sí, Igual que en francés. ¿Cómo se llama? La même. La même. Oui. C'est bon. ¿Cuántos años, Mahmoud? ¿Cuántos años ahora? ¿Dónde? Tú tienes edad. Aquí. 29, ¿no? 30. Llega 30. So 30. 30. So aquí trabajar desde cuánto? ¿Cuántos años? 5? 7? 5. Yan, kaming 5 years na si Mamudo sa pag-work dito. Magta 30 years old na si Mamudo. Yun nga, lagi niya sinasabi sa akin na gusto niya nang umuwi kasi nga yun na binubuliglig at kinukulit na yung niya ng magiging fiancé niya, yung magiging asawa niya. Bata pa yung magiging niya, wife na kasi na 19 years old. Pero yun nga, laging kinukulit siya na umuwi na gusto na magpakasal sa kanya. So malaki man yung gap. Siyempre, di ba, age doesn't matter.
Kaya lang, dala ng siyempre, ngayon kasi, ang daming inaayos dito sa warehouse, tapos sa kabila pa, kaya inihintay pang matapos bago siya makapagbakasyon. Kaya yun na talagang, kahit gusto pala niyang umuwi sa Mali para magpakasal, dahil ang daming pending pa na trabaho, kaya siguro tatapusin muna bago siya makapagbakasyon. Kasi sabi niya kahit isang buwan or mahigit, gusto niya magbakasyon. Kasi 5 na? Mhm. Seseng, no? Mhm. Okay. Kasi gusto niyang yun nga, magpakasal na. Kasi may edad na rin, di ba? Kasi ako 28 akong nag-asawa. Kaya si Mamudo. Ito ba kasar, no? Normal. Ah, Casar, bebé, normal. Tú ves hombre pide casa, ahora hombre. Llega hombre, ¿no? Sí, palta poco. falta poco, hasta ahora falta poco. Mamudo. Hasta ahora falta poco, no llega. No sé cuándo. Ayun na, kahay. Sí, sí, sí. Mamudo, mejor cuando completar una caja vamos a contar también con papel para igual cantidad, ¿ok? Para no hay confundido. Sí, oui, c'est bon. C'est bon, uno, eso. Sí. Cuando uno, Yes. 1 Ya, sí. Eh. C'est la même. Uno. Yes. ¿Dónde es tu capital en Mali? ¿En qué lugar? ¿Qué lugar? Capital Mali, tú sabes, Bamako. Bambaku? ¿Tu vivir ahí? Bamako, capital. Bambaku? Kasi may ano sila, may national language sila, Bambara, no? Sí, la Bambara. Bambara. En Bambara, como yo va a decir, yo soy Albin. En Bambara. ¿Cómo se habla? Tú soy Alvin. Sí, yo soy Albin. En Bambara, ¿qué? ¿Cómo puede decir? Tú vas a decir, Ne Alvin. Ne Alvin. Para Kapampangan pala to. Ne Alvin. Ne Alvin. Ya. Ne Albin. Uno. Ne Albin. Simanga, ese código depende. Antes su código es ¿Cuándo plano tu casa? ¿Este año? ¿Ah? ¿Este año va a casar? ¿Dónde? ¿Yo? Sí, tu plano. Yan o. Ang dami naman pang malamig na items dito. Pero dito, same like sa Philippines lang yung klima. Tu ba plano kasar este año, no? Sí, normal. Okay, vale. Yo voy a ir cuando yo quiero ahora mismo, cuando Hoy, ahora. mañana yo pedí, cuando yo está bien, ahora todo, Okay. solo yo esperando poco F, con habla. So ayan, gustong-gusto na talaga magpakasal magpakasal pala ni Mamudo. Yan. So talagang, siyempre may edad na rin. Vale, Mamudo, felicitaciones en adelante. Okay. Sigue hacer familia un bueno, una padre de una responsable, okay, cuando viene niños o niñas así, okay, Sí, okay. Mamudo, gracias. good luck. Okay, sabi ko sa kanya, yun lang, good luck sa iyong coming marriage, then yun, maging responsable kang tatay, and then maging ayos sana yung pamilya mo, ayusin mo. Sabi ko sa kanya. Mga kalat sa yan, si Mamudo in the house.